Quiero agradecerle primero a mi colega, mi amiga personal, doutora Eduarda Ribeiro dos Santos, que es una enfermera, abogada y miembro del Consejo Regional de Enfermería de São Paulo, que me prestó consultoría porque quería traer cosas más interesantes que ya no hubiéramos oído antes. Entonces me prestó una consultoría como abogada y como mi amiga. Lo que pensé para esta ponencia es que definamos nuevamente enfermería y nuestra función para aquellos que no estaban aquí en el periodo de la mañana, describir la obligación o prestación de los enfermeros, que es eso, discutir responsabilidad civil y culpa. Desculpa que ya no veo. Presentar la posición de NAO respecto al uso de los diagnósticos por parte de todas las enfermeras del mundo, describir casos de imprudencia, impericia y negligencia relacionadas al PAI y conocer casos de responsabilidad civil de enfermeros en la justicia brasileña. Bueno, ya comentamos por la mañana que si ingresamos en la universidad y no sabemos que las enfermeras son aquellas que identifican las respuestas humanas y su función es tratarlas y medir resultados, es bueno que cuando ingresemos en el mercado de trabajo lo sepamos, porque es eso que determina el Consejo Internacional de Enfermería. La ley de trabajo de la enfermera de Perú también lo dice, que no vas a hacerlo de la manera como quieras, sino utilizando un método de trabajo organizado, que es el PAI, y el Código de Ética de los enfermeros peruanos también lo dice, que los pacientes tienen derecho a tener acceso a su documentación con los elementos del proceso de atención enfermero. Entonces, desde un contexto internacional hasta un contexto nacional y local, todo es PAI. Todo es utilizar PAI y cuáles son los aspectos legales. Bueno, es posible que causemos daño a la persona durante la atención que brindamos, durante el cuidado que brindamos. Es posible causar daño. Es posible y no nos dejan olvidarlo, porque las noticias dicen los fatales errores que provocaron la muerte de un bebé en un hospital de Visarios. Murió una beba que habría sido quemada por un error en un hospital. Una enfermera mató a mujer inyectando un antiácido por error. Enfermera practicante le inyectó milanta por error a una paciente y la mató. ¿Qué pasó? Para que se vea más grande. Sí, es que cuando apretamos aquí ocurre algo, pasa algo. Si quieren que haga ¿no? Porque el otro, bueno. Sí, ¿está mejor? Poquito más. Sí, bueno, voy a intentar. Voy a quedarme aquí y si hay problema, lo cambio un poquito. Bueno. Ahora, desde un punto de vista del derecho, ahora ya no estamos más hablando de enfermería, de salud, estamos hablando desde un punto de vista del derecho. Nosotros no somos enfermeros que brindamos cuidado a pacientes. Nosotros somos deudores que brindamos cuidado a acreedores. Tenemos una obligación, que es decir, un vínculo legal. Y si tenemos este vínculo legal, nuestros acreedores ahora pueden demandar que cumplamos nuestra prestación, que es brindar asistencia sin daño, como ya nos dijo muy bien la doctora Hortensia. Nuestra prestación, nuestra obligación, nuestro vínculo legal es brindar asistencia sin daño. Bueno, ahora ya no. Sí. Más específicamente, si soy un cirujano plástico, tengo un tipo de obligación que se llama obligación de resultado. Si le digo que quiero parecer a Jennifer Aniston, él tiene la obligación de que yo parezca a Jennifer Aniston. Si me pone en una mesa, tiene esta obligación. Nosotras intentamos hacer una punción venosa, siempre las acertamos, siempre logramos. ¿Siempre? Porque soy muy mala, entonces porque no logro siempre. Llamo a mi colega. Tenemos un otro tipo de obligación que se llama obligación de medio. No nos comprometemos a conseguirlo siempre, pero nos comprometemos a emplear medios
para alcanzarlos. ¿Qué es decir en este ejemplo? Por ejemplo, es que escojamos la mejor vena, que escojamos el mejor material de tamaño de calibre adecuado y todo lo que ya sabemos con respecto a las funciones venosas. Ay, no conseguí funcionarla, pero utilicé los medios adecuados para hacerlo. No obtuve el resultado, pero utilicé todos los medios adecuados para hacerlos, con prudencia y diligencia. Bueno, si tenemos este compromiso profesional que ya sabemos desde el Consejo Internacional hasta nuestra ley de trabajo y nuestro código de ética, tenemos un deber jurídico originario de brindar atención sin daño y nuestra ley de trabajo dice, hágalo utilizando el PAI. Bueno, si violamos este compromiso, si violamos ese deber jurídico originario, es porque o no hicimos o no identificamos el diagnóstico, o lo identificamos incorrectamente, o lo identificamos y no lo tratamos adecuadamente, o lo identificamos, lo tratamos y no obtuvimos los resultados, o no nos preocupamos en mostrar los resultados. Y si esto ocurre y causamos daño, violamos el deber jurídico, va a surgir es un termo, la responsabilidad, en este caso, por ejemplo, responsabilidad civil. Y hay otros tipos de responsabilidad en el mundo del derecho que van a surgir para reparar nuestro daño, reparar la violación que hicimos del deber originario. Por ejemplo, la responsabilidad civil surgirá para que indemnicemos, ¿está correcto?, a la persona que dañamos, o nuestra institución va a hacerlo. También puede surgir la responsabilidad penal, por ejemplo, porque el paciente se cayó, se golpeó la cabeza y murió. Ahora ya cometemos un homicidio. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de responsabilidad adicional que es penal. También en nuestra institución surgirá la responsabilidad administrativa y ético-profesional por nuestros consejos profesionales, por ejemplo. Entonces, en el mundo del derecho no brindamos asistencia con responsabilidad. Ella surge para reparar un daño si lo causamos, si violamos la obligación legal. Bueno, es importante que sepamos todos que estamos aquí, que si cometemos un daño, si violamos nuestra obligación, no es porque somos psicópatas y lo queríamos hacerlo. Lo hacemos, pero sin intención. El paciente cayó, rompió la pierna, no tenía intención. Bueno, no tenía intención porque no es un psicópata, pero eso no se exime de la culpa. Y la culpa en esas situaciones ocurren de tres maneras. O por imprudencia, o por negligencia, o por impericia, o por las tres, o por dos de ellas. Y algunos ya estamos cansados de conocer estos conceptos. ¿Y cómo pueden ocurrir en este contexto de diagnósticos enfermeros, que es lo que nos interesa hoy? Bueno, tengo un checklist en mi institución que fue elaborado para facilitar mi vida. Bueno, maravilloso, no hay problema ninguno. Hay 80 posibilidades de etiquetas diagnósticas en el checklist. ¿Puedo identificar? ¿Es posible que identifique 40 diagnósticos enfermeros? Y les voy a resolver todos en una hospitalización de 3 días. ¿Les parece prudente rellenar un checklist? Tiene este. Bueno, ya hice mi función, ya rellené el formulario. Cuando tengo un formulario que fue elaborado para facilitar mi vida, pero lo utilizo sin criterio, lo voy rellenando, indicando todo, sin criterio, sin hacer valoración adecuada, estoy siendo imprudente, por ejemplo. ¿Cómo puedo ser negligente? Se hospitaliza, admito el paciente idoso que tiene historia de caídas
não lo evaluo, não hago a avaliação adequada, não identifico um risco de caídas, não identifico que tem risco de infecção, não identifico que tem risco de lesão por pressão, todo o que comentou a professora Hortência. En estos casos, cuando hay situaciones por las cuales soy responsable y no las identifico, o las identifiqué pero no las traté, estoy siendo negligente. Y ahí surge la responsabilidad porque surgió la culpa si ocurre algún daño, si se cae, si surge lesiones por presión. Es común que encontremos lesiones por presión. Todos ya han visto una lesión por presión en el hospital. Todas hemos visto. Todas han conocido casos de neumonía relacionada a la ventilación mecánica. Común también. Bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, es indicado que los profesionales tengan seguro profesional, porque si un paciente desarrolla lesión por presión, esto no es esperado en la hospitalización. Si fue admitido sin la lesión, que salga sin la lesión, que reciba alta sin la lesión. Va a surgir responsabilidad porque esto es considerado daño. En el estado de São Paulo, cuando los pacientes demandan a las instituciones a causa de lesiones por presión, mi amiga se queda muy feliz porque es abogada, está representando el paciente porque ya sabe que va a ganar la causa. El juez va a considerar falta de cuidado adecuado, violación del deber originario. Y les voy a dar algunos ejemplos muy interesantes y tristes al final. ¿Cuándo puedo ser un perito? No sé, no tengo conocimiento, no sé los conceptos. Voy a decirles un ejemplo que pienso que es interesante y principalmente a los estudiantes. Cuando llevamos a los estudiantes a las unidades, ellos y tienen que hacer tienen que proponer alguna intervención para mejorar la unidad. Lo que me vienen a decir siempre es: profesora, quiero hacer un cartaz para que laven las manos. Todos los estudiantes quieren que los profesionales laven las manos. ¿Les parece bueno algo interesante para que un estudiante haga? Él quiere que los profesionales laven las manos y está observando que no se están lavando las manos. Y va a hacer un cartaz. ¿Cuántos cartaces ya han visto para nos enseñando y nos pidiendo que lavemos las manos? Todos los cartazes. Ya no puedo más ver aquella mano con aquellos dedos, con aquellos bichitos. Ay, láveselo. Ya no puedo más verlo. Y ni aquello que me muestra las etapas. Ya no aguanto más. Si fuera verdad que el concepto comportamiento, hay un concepto, comportamiento humano. Si fuera verdad que este concepto es relacionado o determinado solamente por este otro que lo antecede, que es conocimiento, no habrían profesionales de salud que fuman. Porque ¿quién es mejor do que un profesional de salud para saber que fumar no le hace bien? Tengo conocimiento, pero no es compatible con mi comportamiento. Entonces estamos saliendo de las universidades con poco conocimiento de este concepto de interés para nuestra profesión, que es comportamiento humano. ¿Cuáles son los determinantes? Conocimiento es uno de ellos. La experiencia vicaria es otra. Mi autoeficacia, es así que dice, es otra. Hay otros determinantes. Entonces, si hago un cartaz, bueno, mi conciencia está limpia, ya hizo mi función como estudiante, pero no voy a obtener resultados. Entonces, este es un ejemplo de que estoy siendo imperito. No sé identificar, no tengo conocimiento previo del concepto, no sé identificar el fenómeno correctamente, no sé tratarlo correctamente, no estoy interesado en obtener resultados, solo estoy interesado en limpiar mi conciencia. Ya hizo mi función. Entonces son posibles situaciones relacionadas al PA y al diagnóstico en que podemos incorrer en culpa, en que podemos ser imprudentes, imperitos y negligentes, porque hay todo un arcabouço,
arcabouço, dicen isso? Legal que nos antecede. Bueno, soy cirujano vascular ahora. ¿Puedo coger este libro de CM5 y leer los diagnósticos psiquiátricos? ¿Puedo? Si soy cirujano vascular, ¿puedo leer el libro de diagnósticos psiquiátricos? Así, si quiero leer nada ahora, ¿puedo leerla? Puedo, pues, todavía estamos en un país libre, no lo sabemos en el futuro, pero todavía puedo leer el libro que quiera. Después que lea el libro, él es capaz de hacer los diagnósticos psiquiátricos. Pero él ha leído todas las páginas con atención, él ha leído con atención. Todos los psiquiatras son capaces de hacer todos los diagnósticos psiquiátricos y ya son especialistas. Ahora, tengo un profesional de otra especialidad con otro conjunto de conocimientos profundizado. El hecho de que lea un libro no lo hace capaz de de identificar los diagnósticos. Entonces, ¿por qué yo pienso que soy enfermero? He leído el libro de Nanda, todas las páginas, y soy capaz de identificar todos los diagnósticos. Trabajé en UCE adulto. Yo sé que debo brindar atención espiritual en la UCE. Pero yo no soy personalmente una persona espiritualizada, no tengo preparo, no sé identificar campo de energía perturbado. No sé identificarlo, pero está en Nanda. Entonces voy a escribir este nombre para decir que soy holística. ¿Y qué voy a hacer después? Nada, porque no sé tratarlo, no voy a obtener resultados. Entonces mis colegas en la UCE reían de este diagnóstico. Ay, Camila, campo de energía perturbado, jajaja, bromeaba. Bueno, el libro no fue desarrollado para la enfermera Angélica que trabaja en la UCE XX. Él fue desarrollado para representar el cuerpo de conocimiento de diversos enfermeros en el mundo. A las enfermeras chinas, a las enfermeras japonesas, no les parece interesante identificar este diagnóstico porque trabajan con terapias integrativas. Y a otros profesionales, mi amiga ahora es coordinadora de un curso de posgrado en terapias vibracionales, llamamos en Brasil. Tiene mucha expertise, conoce un equipamiento alemán que mide el campo de energía que no conozco. Ella sí tiene capacidad, conocimiento, actitudes, competencia para identificar y tratar. Yo no tengo, no es porque está en Nanda que tengo esta capacidad. Así como un enfermero que ha trabajado muchos años con terapias integrativas, puede ser que no tenga capacidad de identificar riesgo de infección en la hospitalización, por ejemplo. Si pienso que está en Nanda, por lo tanto lo diagnostico, también estoy siendo imperito, también estoy siendo imprudente y puedo estar siendo negligente. El cuerpo, bueno, Nanda es una red global de enfermeras que desarrollan la clasificación y la taxonomía en este encuentro en 2009 con 86 personas de 16 países. La taxonomía fue discutida porque hay diferencias en el enfoque de la práctica de enfermería en el mundo, hay diversidad de los modelos de práctica, hay leyes y regulaciones divergentes, hay diferentes competencias y diferencias educacionales globales. Y bueno, entonces, ¿qué decidieron? Vamos a hacer un libro de Nanda para Perú, un libro de Nanda para los Estados Unidos. No es posible. ¿Y por qué no es posible y tampoco interesante? Porque, por ejemplo, ahora, hace creo que 2 ediciones, hay un diagnóstico llamado riesgo de mutilación genital, que no sé si la persona está aquí, pero en uno de los lugares que estuvimos esta semana aquí en Perú, mencionaron, fue una profesora. ¿Les parece un diagnóstico común en Perú? Riesgo de mutilación genital. Riesgo de que le corten el clítoris. Parece común en Perú.
yo voté en ese diagnóstico. Era miembro de NANDA. Cuando hay nuevos diagnósticos, los miembros votan para saber si va a entrar en el libro o no. Cuando lo vi, pensé, ay, como una palabra, qué extraño, qué raro. Este es un diagnóstico enfermero, nunca he olvidado decir nada de eso. No. Y después pensé, bueno, este diagnóstico fue desarrollado basado en algún estudio que alguna enfermera hizo en el mundo. Para Brasil, no creo que sea común. No creo que yo hoy tenga capacidad de identificarlo. Y no creo que tenga capacidad de orientar a la mujer adecuadamente si lo identifique. Pero en África, en los países árabes, es un diagnóstico que importa. Y si no estuviera en NANDA, yo no tenía conciencia de que este problema ocurre en el mundo. Entonces, se quedaron todos los diagnósticos, porque la tentativa es que la taxonomía represente el cuerpo de conocimiento global y que nosotros y nosotras tengamos contacto con los procesos cognitivos, los juicios clínicos que nuestras colegas en el mundo están haciendo, para que aumentemos también el alcance de nuestro pensamiento. Gasto cardíaco disminuido, por ejemplo. Yo he diagnosticado centenas de veces en la UCI, gasto cardíaco disminuido. Y después paramos y empezamos a refletir, y hoy pienso que en este contexto lo estaba diagnosticando de manera equivocada, de manera desnecessária, porque en la UCI, en Brasil, mis competencias legales, no clínicas, no me permiten iniciar inotrópicos. Por ejemplo, lo que puedo hacer es observar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el volumen urinario, el nivel de conciencia, y comunicar a otro profesional que tiene competencia legal para iniciar drogas vasoactivas, por ejemplo. Mis acciones son importantes de observación y comunicación, ¿sí o no? Muy importantes. Si las hago con calidad, voy a contribuir para los resultados buenos del paciente. Pero no es necesario que yo invente un nombre para una situación que ya existe. Por ejemplo, infarto agudo del miocardio. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Estoy haciendo estas intervenciones, estas actividades para estas situaciones que el médico ya identificó y no hay problema ninguno. Esto es lo que la profesora Hortensia va a mostrarles hoy. Yo tengo acciones independientes para diagnósticos enfermeros y tengo acciones interdependentes, colaborativas para los diagnósticos médicos, otras situaciones clínicas que no son ni diagnósticos médicos ni diagnósticos enfermeros, y también hago cosas rutineras, cambiar las sábanas, por ejemplo, y no hay problema si las hago con calidad. Pero entonces hoy yo pienso que gasto cardíaco disminuido no es un diagnóstico en este contexto. Mi colega de la emergencia me dijo, Camila, estaba en el sector de emergencia, el paciente se cayó y le levanté las piernas, aumenté la precarga, aumenté el volumen sistólico consecuentemente, mejoró el débito cardíaco, mejoró la presión, mejoró la perfusión cerebral y se levantó. Y eso lo hizo sin que el médico estuviera cerca. Lo hizo de manera independiente. Entonces pensé, bueno, entonces hay acciones de enfermería independientes de la orden médica para mejorar precarga. Entonces, en este contexto, me parece que sí, que fue un diagnóstico enfermero. Yo trabajaba con riesgo de sangrado en el postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca.
Entonces, yo que quería investigar era cuáles son los factores predictivos independientes para sangrado excesivo en el postoperatorio inmediato. Acompañé a los pacientes desde el pre, intra y postoperatorio. En el postoperatorio dividí los grupos, sangrado excesivo o sin sangrado excesivo, y identifiqué los factores predictores. Sexo femenino, IMC bajo, valor de plaquetas y otros que no me acuerdo ahora, todos no modificables ni por mis acciones y algunos por acción de nadie, porque si soy mujer, sexo femenino no es modificable por nadie. Entonces, primero me quedé muy triste y después porque concluí que en este contexto, por ejemplo, si empieza a sangrar mucho, estoy observando señales precoces de sangrado, las únicas intervenciones en este contexto son medicamentosas. Yo no puedo hacerlas de manera independiente. Entonces pienso hoy que el riesgo de sangrado es una situación clínica que no es ni diagnóstico enfermero, ni diagnóstico médico, una situación clínica a la cual brindo atención con calidad, con competencia, pero no preciso escribir este nombre porque no hay acciones independientes que puedo hacer. Sin embargo, es que tengo que me acordar de las expresiones. Sin embargo, si trabajo en un ambulatorio de anticoagulación y los pacientes toman anticoagulante oral y no saben muy bien, no tienen mucha educación, y les hago orientaciones, les doy mi número de teléfono, les llamo continuamente para saber cómo están. ¿Cabe el diagnóstico riesgo de sangrado en este contexto? En que el factor de riesgo es diferente. El factor de riesgo ahora es desconocimiento, por ejemplo, falta de conocimiento. Este yo puedo tratar de manera independiente. Ahora en la UCI los factores de riesgo eran ser mujer, tener la circulación extracorpórea, tener bajo IMC. Entonces el diagnóstico no depende del libro que me dice cirugía cardíaca, diagnóstico enfermero, riesgo de sangrado. Él depende de la valoración. ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo puedo modificar con acciones independientes? Nanda no considera que mantener vigilancia y comunicar a otro profesional son acciones que hacemos de manera independiente. Las hacemos con calidad, pero respondiendo a otras situaciones que no son diagnósticos enfermeros. ¿Hay sentido en eso? Si discordan, por favor, estén libres para decirme. Bueno, entonces no todos los diagnósticos en la taxonomía son apropiados para todas las enfermeras, para todos los contextos, y voy a ser holístico todo el tiempo cuando hay una emergencia, por ejemplo. ¿Está claro eso para nosotros? Si no, vamos a quedar masacrando las enfermeras y tornando las enfermeras frustradas, porque siempre les están diciendo, no está siendo holística, no está siendo holística, no está identificando todos los diagnósticos. Identificaste solamente 3 diagnósticos. Bueno, si son importantes y son basados en la valoración, maravilloso. No tengo que identificar 40 y ahí me torno una enfermera mejor. Ejemplos de situaciones interesantes. El paciente tiene neumonía, una infección diagnosticada por el médico. Por lo tanto, en mi documentación, si ya tiene una infección, yo no voy a poner riesgo de infección. ¿Quién piensa que esto es verdadero? No tiene riesgo de infección. ¿Y quién piensa que es falso? ¿Y quién no piensa nada y no quiere comprometerse y no va a levantarse la mano? Voy a preguntar la segunda antes de responder esta. El paciente tiene lesión por presión sacra, estadio 2, por lo tanto no voy a documentar riesgo de lesión por presión. ¿Verdadero o falso? Este es más fácil de ver. Falso porque para las dos situaciones no puedo hacer lo que hacemos cuando somos estudiantes. Nombre, voy a combinar nombres. Infección, entonces no tiene riesgo de infección.
lesión por presión, entonces no tiene riesgo de lesión por presión. No es una combinación de nombres, es una valoración para identificar respuestas humanas. Si tiene dispositivos invasivos, si es idoso, si está en la UCI versus estar en la enfermería, tiene factores de riesgo de infección. Si me dices que este primero es verdadero, entonces no voy a lavar las manos, porque me estás diciendo que no tiene riesgo de infección. Entonces no voy a utilizar mi tiempo para lavar las manos. No voy a utilizar alcohol en los dispositivos intravenosos antes de administrar medicamentos, porque tú me estás diciendo que no tiene riesgo de infección. Aquí, si me dices que no tiene riesgo de lesión por presión, no voy a cambiar la posición. Voy a dejar las sábanas húmedas, porque tengo más cosas que hacer, ya economizo el tiempo. Ahora, no identifiqué, fui negligente, porque no hizo la valoración, o la hizo y no tuve competencia técnica para identificar el riesgo. No lo prevení y desarrolló lesión por presión o desarrolló infección. Ahí tendremos responsabilidad civil. Ahí tendremos responsabilidad legal. ¿Y por qué hacemos eso? Porque queremos automatizar, estandarizar el razonamiento. Y los lenguajes estandarizados no estandarizan pensamiento, razonamiento, estandarizan términos. El término es la última cosita que vamos a utilizar. Antes de todo esto, hay que venir valoración. No es posible que el libro diga, UC adulto, diagnósticos enfermeros, cirugía cardíaca, diagnósticos enfermeros. Estas listas nos ayudan. Sí, cuando somos estudiantes, para empezar a brindar atención a algunas cosas, pero no nos pueden limitar la valoración. Son posibles diagnósticos que pueden ocurrir más frecuentemente en las personas que tienen esta situación, pero la valoración es que debe direccionar los diagnósticos. ¿Está bien? Y hacemos esto porque no estamos preocupados con los resultados que queremos alcanzar. Estamos preocupados en rellenar el formulario y limpiar nuestra conciencia. Antes de mostrar ese caso, otra situación. El paciente me dice, enfermera, estoy con dolor. Bueno, identifiqué dolor agudo. ¿Verdadero o falso? El paciente acabó de me decir, enfermera, estoy con dolor. Ay, no, necesito más 3, o necesito más 2 en algunas universidades. Si soy el paciente y te digo que estoy con dolor y me dice, déjame ver si tiene más 2 evidencias aquí, si no, no voy a administrar medicamentos. Bueno, en este caso, relato verbal de dolor es una evidencia fuerte, sensible, específica lo suficiente para que diagnostique. No necesito más 2. Yo sé que hay situaciones de pacientes que son adictos a sustancias, no estamos hablando de esto. Si observo anasarca, volumen de líquidos excesivo, ay no, necesito más 2 o más 3. Porque a anasarca no es suficiente para decir que tiene volumen de líquidos excesivo. No me parece fuerte, sensible, específica lo suficiente. Ahora, no. El paciente tiene ansiedad, volumen urinario disminuido y potasio aumentado. Ya tiene 3. Estas 3 que están escritas en nada, ¿son suficientes para decir volumen de líquidos excesivo? Volume urinário diminuído, potássio aumentado e ansiedade. Ou necessitas de mais algo para dizer que é volume de líquidos excessivo? ¿Son suficientes para ustedes? ¿Cómo? No, ya te estoy diciendo, tiene volumen de urinario disminuido, tiene potasio alto y tiene ansiedad. Por lo tanto, tiene líquido excesivo. ¿Verdadero? Estas 3 no son más fuertes do que una que es anasarca. ¿Cuál es el número de características definitorias necesarias para identificar un diagnóstico?
o número que sua experiência clínica, que sua expertise, que seu conhecimento diga que lo é. É sensível lo suficiente? É específica lo suficiente? Ou não? Necessito mais evidências para estar certa de que essa é a resposta humana. Quando decimos a los estudiantes en el pregrado que hay un número mágico que tienen que identificar, la intención es que lean más, que tengan más contacto con la taxonomía. La intención es buena, pero cuando salen al mercado de trabajo, ellos ven que no hay sentido ninguno en eso, que foi automatizado o pensamento. Encontrei as 3 aqui. Então, este é diagnóstico. Isso não é valoração, isso não é racionamento clínico. ¿Sí? Si quieren que los estudiantes miren más, lean más el libro, diles, lean más el libro, pero no inventen un número, hay que tener 4, hay que tener 3. ¿Está bien? Una lista de 20 características definitorias, probablemente lo que la literatura dice es que habrán 3 o 4 características que son más críticas. Es eso que dice la literatura. Ella no nos dice que necesitamos 4 o que necesitamos 3. ¿Cierto? Bueno, ahora lamentablemente teria que diminuir porque tengo que leer porque no sé los términos. Quiero que me digan si esta es una situación de imprudencia, impericia o negligencia. Y déjame ver si esta es una... Sí, esta también es una situación verdadera de mi amiga que llevó a su alumno a las prácticas clínicas. Un paciente está orientado en tiempo, espacio y persona y él fue admitido en la enfermería. En la valoración, la enfermera identificó bajo riesgo de caídas, informou al paciente que puede caminar y bañarse solo durante el día y mantener las barandillas o las barandas bajas, pero por la noche debe mantener las barandas altas y siempre llamar al personal de enfermería si quiere dejarla a la cama y registra en el prontuario. En el turno de la noche, la técnica de enfermería orienta al paciente nuevamente para mantener las barandas altas y llamar al equipo de enfermería si quiere levantarse de la cama y registra en su prontuario. A las 6, cuando casi terminando el turno nocturno, la técnica despierta al paciente para administrar el medicamento y el paciente dice, soñé que me había caído de la cama, mi pierna me duele la pierna. Y la técnica encuentra un hematoma extenso en la pierna del paciente y llama a la enfermera para sabermos qué ocurrió. Bueno, lo que ocurrió es que él se rompió la pierna y eso aumentó el tiempo de hospitalización. Y cuando el paciente fue de alta, demandó a la institución. Mi amiga, que es abogada, fue abogada de este caso. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con la institución? ¿Qué piensan? Si hubiera ocurrido con ustedes. Que no hizo los registros de caída, de que la pierna se rompió, todo eso. ¿Quién perdió la causa? ¿La institución o el paciente? ¿Qué más podría la técnica y la enfermera haber hecho para un paciente que tenía bajo riesgo de caídas? No son aquellas situaciones, entró admitido, riesgo de caídas. No, bajo, hay acciones para bajo riesgo, medio, hay acciones para medio y alto, hay acciones para alto. Perdió el paciente porque era una persona orientada y fue orientado 2 veces que no se levantaba y que dejara las barandas altas durante la noche. Había otra cosa que quería decir del caso y ya me olvidé ahora. Él dijo que soñó y que intentó levantarse. Había otra cosa y ya me olvidé. Bueno, en este caso perdió el paciente porque los registros protegieron a los profesionales y a la institución. Las medidas adecuadas fueron seguidas. El diagnóstico fue hecho, fue identificado adecuadamente y las medidas fueron tomadas. ¿Comprendieron lo que digo? Porque me olvidé de diversas palabras ahora. Bueno, segundo caso.
Ay, qué triste. El paciente que fue sometido a prostatectomía electiva. El equipo médico en el preoperatorio debe evaluar la dificultad de vías aéreas, ¿no? Bueno, no lo hicieron. No hicieron esto y durante la intubación hubo dificultades técnicas resultando en extrusión de 10 dientes. 10 dientes. Es difícil decir eso. 10 dientes. Después de la cirugía, el paciente fue admitido en la UCI. ¿Qué tengo que ver con eso? Yo soy la enfermera, no intubé. No era mi responsabilidad evaluar vías aéreas. Estoy tranquila, tengo pena del paciente, lo siento, pero no tengo nada que ver. Pero ahora está siendo admitido en la UCI. ¿Qué piensan ustedes que las enfermeras de la UCI diagnosticaron cuando admitieron el paciente? ¿Qué identificaron como diagnóstico? ¿Cuánto tiempo ya he hablado mucho? Bueno, lo que identificaron fue deterioro de la mucosa oral. Bueno, está bien. Evidenciado, disculpa, por lengua saborosa. Y no hubo registro de la falta de dientes. Y también tampoco hubo prescripción de higiene bucal con producto con clorexidina. Bueno, entonces identificó mucosa oral deteriorada, deterioro de la mucosa oral. La evidencia, la característica definitoria fue lengua saborosa, no dice nada de los dientes y no prescribió higiene oral. Lo que pasó es que el paciente estaba esperando un implante dental, pero presentó un absceso y tuvo que realizar un drenaje y eso también le aumentó el tiempo de hospitalización y después del acto demandó a la institución. Ahora, ¿quién piensan que perdió la causa? La institución, ciertamente. Bueno, ¿quién no me acuerdo la palabra, quién extrusió los dientes del paciente? ¿Quién extrayó los dientes? El médico. ¿Y quién no brindó cuidado relacionado a esta situación? ¿Es la responsabilidad de la enfermera devolverle los dientes al paciente? No. Pero ¿qué podría haber hecho? Prevenido infección, porque pérdida de dientes traumática reciente no lo puede resolver, no puede devolverle los dientes. Pero puede prevenir complicación, que es infección. Entonces, si hubiera diagnosticado mucosa oral deteriorada y prescrito higiene oral, por ejemplo, no hay mucha ligación, pero está bien. Si hubiera identificado riesgo de infección evidenciado por pérdida de dientes reciente traumática, pero lo que ocurrió es que la institución perdió. Esta enfermera no protegió su institución. Casos de la justicia brasileña, que son casos verdaderos ahora, casos de flebitis, para que sepan qué está ocurriendo específicamente en el estado de São Paulo. Esta es una demanda voy a tener que leer aquí, por error médico, confirmando la negligencia en el postoperatorio. Pérdida de capacidad laborativa confirmada, mantenida la pensión mensal vitalicia. La institución va a tener que pagar pensión mensal para siempre a este paciente porque se perdió la capacidad laboral. No sé cuál error que fue aquí. Bueno, flebitis. Este fue de flebitis. Ay, qué triste. Bueno, lo que había escrito en la demanda, en la documentación de la demanda es: hubo flebite local, el laudo pericial estableció que surgieron consecuencias morales y estéticas, pues hubo pérdida parcial de los movimientos de estos dedos de la mano izquierda. Lanzada sentencia, comprendió error en el procedimiento de la enfermera. Estaba escrito en los documentos legales. Acontece que hasta mismo una persona que no es del área de salud, en Brasil decimos leigo. ¿Leigo?
Hasta mismo un leigo que ya tenga tomado ingestión en la vena o retirado o donado sangre sabe que existen venas sin resistencia. El juez o el abogado, no sé, escribió eso en los documentos. Una persona leiga sabe eso. ¿Cómo la enfermera no sabía? Y la indemnización mensal vitalicia de 22% de los vencimientos de la autora. Error de medicamento. Esta secuela decorrente de aplicación de medicamento. Médico que no adoptó la mejor técnica. Daño estético mínimo. ¿Y cuánto fue este daño estético? 1 centímetro. 1 centímetro de daño, pero ganó la causa el paciente. El perito constató daño estético mínimo, pero esclareció que el extravasamiento podría ser evitado, pues la literatura médica preconiza que la administración de gluconato de calcio por vía endovenosa sea hecha en acceso central y no periférico. El abogado buscó la literatura médica para justificar la sentencia. Sentencia, indemnización por daños morales de 1 centímetro de 10.000 reales. Error de venopunción. Aquí ya no consigo leer. Indemnización por error durante el procedimiento de punción venosa en recién nacida. ¿Por qué? Porque no le puncionó la vena, le puncionó la arteria. Hubo oclusión arterial con necrosis de la extremidad del miembro superior y perdió la funcionalidad de la mano. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer una trombectomía de urgencia de la arteria braquial, retiró un trombo de 2 milímetros, se amputó el primer, segundo y quinto dedos y tercer dedo y desbridó el área necrótica. Bueno, ya es suficiente. Causa perdida. Lesión por presión. ¿Qué ocurrió? Que está escrito en los documentos, mal atendimiento, mala asistencia del equipo de enfermería, el modo negligente con que se condució la asistencia, descumplimiento de obligación, aquel término que vimos, aquel vínculo legal, obligación de brindar asistencia sin daño, descumplimiento de obligación, 80.000 reales de indemnización, caídas. Lesión medular fatal decorrente de caída de maquilla en hospital público. Pericia médica, la pericia médica apuró la negligencia y nexo de causalidad. Se murió porque cayó. Nexo de causalidad, tenemos culpa. La hospitalización hace nacer una obligación de guarda y vigilancia, respondiendo consecuentemente por los daños advindos de acción o omisión, como dijo muy bien la profesora Hortensia. La caída de la maquilla, por solamente ella, reveló la culpa de administración que no se cercó de cautelas necesarias, de cuidados necesarios para garantizar la seguridad de los pacientes bajo su guarda y vigilancia. Valor 50.000 reales. No tengo ese dinero, si soy demandada no tendré ese dinero. En suma, los enfermeros tienen una obligación legal que es brindar atención sin daño y nuestra legislación nos dice que hacemos hecho a través de un método que es el PAI. La obligación de los enfermeros es de medio, aunque no siempre alcancemos los resultados. Nuestra obligación es emplear todos los medios con prudencia y diligencia para alcanzarlos. Una de las maneras de hacerlo es conocer los conceptos de nuestra disciplina. Es participar de conferencias como esta, por ejemplo, es mejorar nuestro conocimiento, mejorar nuestra capacidad de discutir, de pelear, no sé, en nivel político con las instituciones y con nuestros países. Por ejemplo, en Brasil hay una diputada, creo que diputada no significa lo mismo para ustedes, pero una diputada en Río que es enfermera y ahora ha conseguido horas de trabajo menores para los enfermeros del Río, que no tenemos todavía en São Paulo. Falta o inadecuación de valoración, diagnósticos, por ejemplo, del PAE
son situaciones de imprudencia, impericia o negligencia y constituyen culpa si ocurrieren daños al paciente. Cuando hay daños, podemos ser responsabilizados en diferentes situaciones. Nosotros debemos identificar los diagnósticos apropiados para nuestra área de práctica, dentro del alcance de nuestra práctica, tanto técnica quanto legal, como discutimos, con nuestras regulaciones legales y para las cuales tenemos competencias. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios, pueden decirme ahora o enviarme al correo.